Hospital Rebagliati y también miembro de la primera promoción de la universidad. Soy egresado como ustedes, en algún momento también estuve sentado en una de estas aulas. Realmente no existía esto en ese tiempo, en el año 97, 98 no existía esto. Bueno, ahora desarrollo la parte de cirugía general. La Rebagliati el día de hoy se me ha encargado hacer el tema de neoplasias pancreáticas. Como saben, los que están yendo a rotar al Hospital Rebagliati, ahí el servicio de cirugía está dividido por órganos, y uno de esos servicios es el servicio de cirugía de páncreas. Para ello, debemos recordar un poco ese término. Es un término que se utiliza muy frecuentemente para definir un grupo de neoplasias que se denominan las neoplasias de tipo periacular. Y todo esto está en relación a esta región anatómica. Vean ustedes, aquí está el duodeno, primera porción, segunda porción, tercera porción del duodeno, cabeza del páncreas vista por su cara posterior, y aquí nosotros podemos ver la relación que tiene con el colédoco distal. Recuerden ustedes que el colédoco tiene varias porciones: supraduodenal, retroduodenal, retropancreática, intrapancreática, intramural. ¿Qué quiere decir? Esta porción de la vía biliar está en estrecha relación con el duodeno páncreas. Por tanto, cualquier tipo de patología tumoral de la glándula pancreática va a infiltrar la vía biliar, y ello produce un problema obstructivo. Esto se traduce clínicamente con ictericia del paciente. Adicionalmente a esta relación anatómica, debemos tener en cuenta que aquí no solo encontraremos tumores de la cabeza pancreática, sino también tumores de la ampolla de Vater. Recuerden ustedes que la ampolla de Vater es la unión de dos conductos, del conducto colédoco más el hueso. Los dos se unen, forman la ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater, la cual tiene un esfínter que se llama el esfínter de Oley. ¿Pueden haber tumores en la ampolla de Vater? Sí, y también pueden condicionar ictericia en el paciente. Luego, recuerden que el colédoco también puede desarrollar cáncer. El cáncer que se localiza en las vías biliares se llama colangiocarcinoma. Hay colangiocarcinoma intrahepático y colangiocarcinoma extrahepático. Y el colangiocarcinoma extrahepático, a su vez, se puede dividir en proximal y en colangiocarcinoma distal. Y vean, también está en la misma zona donde se ubica el cáncer de páncreas, donde se localiza el ampulón. Y nos falta uno más. Recuerden que todo esto se relaciona estrechamente con la segunda porción del duodeno. Tumores de tipo adenocarcinoma de la segunda porción del duodeno pueden obliterar toda esta región, pueden comprometer el páncreas, pueden comprometer la ampolla de Vater y desarrollar una clínica muy parecida. Por tanto, tenemos un primer grupo de tumores llamados los tumores periambulares, que es una pregunta frecuente. Nos van a decir, ¿cuáles son los tumores periambulares? Cabeza de páncreas, adenocarcinoma ductal de páncreas, el colangiocarcinoma distal, el cáncer de ampolla de Vater o ampuloma, y también el cáncer del duodeno, el adenocarcinoma del duodeno, pero de segunda porción. Si alguno de estos tumores se presenta y es un tumor resecable luego de haber hecho el estadiaje, todos estos tumores periambulares se les va a tratar como una misma cirugía, llamada duodeno-pancreatectomía cefálica, el nombre propio es cirugía de Wilson, ¿no? La cual, como vamos a ver más adelante, tiene algunas variaciones. Pero recordemos que si bien clínicamente pueden presentarse de manera muy parecida, quien define cuál fue el tumor fue o va a ser la histopatología. Cuando se reseque esta masa tumoral, se manda el patólogo lo corte y lo ponga en láminas y esto lo lleva al microscopio, él recién va a decidir qué tumor fue. Pero existen algunas características clínicas que nos pueden orientar a algunos de ellos. Por ejemplo, si nos hacemos la pregunta, de estos 4 tumores, que son los tumores periambulares, ¿cuál es el más frecuente? De todos ellos, el cáncer de cabeza de páncreas siempre será el más frecuente de los 4. ¿Qué más debemos decir? Tienen una clínica muy particular. En el caso del cáncer de cabeza de páncreas, tiene esta triada: dolor, ictericia y baja de peso. Inclusive alguna literatura semiológica dice ictericia dolorosa con baja de peso, siempre tener en cuenta que el paciente puede tener un cáncer de páncreas. Más aún si es un varón, más aún si tiene más de 50 años y más aún si tiene historia de fumador crónico. Una alta posibilidad de que el paciente tenga cáncer de páncreas. Pasamos ahora a la contraparte, lo que es el colangiocarcinoma distal. ¿El paciente me desarrolla ictericia? Sí, porque se bloquea el colédoco. ¿El paciente me va a desarrollar baja de peso como todo cáncer? También.
pero en el caso del colangiocarcinoma distal muy poco se relaciona con el dolor abdominal. Por eso algunos libros dicen comparación, ictericia dolorosa con baja de peso, pienso en cáncer de cabeza de páncreas. Ictericia dolorosa, pero ictericia con baja de peso sin dolor, piensa en colangiocarcinoma. Luego tenemos el cáncer de duodeno, el adenocarcinoma duodenal. Recuerden que estos tumores crecen y obliteran la luz del duodeno. Por tanto, el paciente me puede desarrollar clínica de obstrucción intestinal alta. El paciente come y a los pocos, media hora, una hora, devuelve lo que ha ingerido. Asimismo, los adenocarcinomas de duodeno pueden ulcerarse y esto ocasionar hemorragia digestiva. Obviamente, hemorragia digestiva alta, mi paciente tendrá melena, tendrá hematemesis, ¿no? Y para finalizar, tenemos aquí para describir esto el ampuloma, el tumor de ampolla de Wagner. Este tumor tiene una característica clínica muy particular. Cuando el ampuloma crece, obstruye la vía biliar y obstruye el hueso. Si obstruye la vía biliar, ¿cómo se pone el paciente? ¿Cómo se pone la piel del paciente? Ictérica. Y esta es una característica clínica muy frecuente. Pero ¿qué sucede? Luego de haber crecido significativamente la masa tumoral, parte del tumor se rompe. Y al romperse, produce dos situaciones. Se rompe y sangra. Por tanto, el paciente me puede hacer clínica de hemorragia digestiva, hematemesis, melena, anemia. Y por otro lado, que al romperse, parcialmente destapa o desobstruye la vía biliar. ¿Qué va a suceder? De lo que estaba amarillo, la ictericia cede. Pero esto, recuerden que no curó al paciente. El tumor vuelve a crecer y vuelve a obstruir el coredondo y el paciente se vuelve a poner amarillo. Por eso que ahí dice ictericia ondulante. Va a haber momentos en los cuales está marcadamente ictérico y otros en los cuales la piel está completamente normal. Si a esto se asocia anemia, si a esto se asocia clínica de hemorragia digestiva, piensen en un oculón. Vean ustedes cómo ciertas características clínicas me pueden desarrollar o me pueden describir ante qué tumor puede estar. Como ya dijimos, de los 4 tumores perioculares, el más frecuente, ¿cuál es? Cáncer de cabeza de páncreas. Pero acá debemos decir algo también. No todos los cánceres tienen la misma agresividad. Van a haber cánceres que con distintos tipos de tratamiento, ya sea tipo quimioterapia, radioterapia o la cirugía, pueden tener un buen pronóstico de sobrevida, como también hay otros cánceres que a pesar de darle todo, y no solo en nuestro país, sino en cualquier lugar del mundo, el pronóstico es muy malo. Por eso, si nosotros hablamos de tumores periangulares, decimos que de los 4 tumores periangulares, el más malo siempre será el cáncer de cabeza de páncreas. Tiene un pronóstico de sobrevida del 20 al 25% a 5 años. ¿Qué quiere decir? Que si yo diagnostico a 10 pacientes con cánceres de páncreas y les hice la Whipple o les hice la pancreatectomía distal por cáncer de páncreas para curarlo del cáncer, de aquí a 5 años solo van a estar vivos 2 o 3 de ellos. El resto pasó mejor. Porque este cáncer es sumamente agresivo de todos los cánceres del tubo digestivo. En cambio, de los 4, ¿cuál es el menos malo? Porque no podríamos utilizar el término bueno en el caso del cáncer, ¿no? El menos malo sería el ampuloma, el cual tiene un pronóstico de sobrevida entre 45 y 50% a 5 años. Si hacemos la misma comparación, si operamos a 10 pacientes de Whipple por ampuloma, de esos 10 pacientes de aquí a 5 años, 5 más o menos estarán muertos. Esa es la relación a tener en cuenta. Este primer detalle, porque este término es sumamente utilizado en las visitas médicas, sumamente utilizado en las evaluaciones tipo ENAM, accidental y demás. De hecho, hoy día nos enfocamos al páncreas. Recuerden que la neoplasia pancreática tiene ciertas características. Es más frecuente en ciertas regiones, en nuestro país está siendo cada vez más frecuente. Es la segunda causa de muerte por neoplasia maligna en los Estados Unidos y tiene varios factores de riesgos asociados. Y uno de los principales es el tabaco. Pacientes que tienen historia de larga data de ser fumadores, riesgo de cáncer de páncreas. Obviamente, si hay pancreatitis, también, si hay riesgos de familia, si papá, mamá, abuelo ya han tenido cáncer de páncreas, probablemente hay un factor hereditario ahí y estos pacientes tienen mayor posibilidad de desarrollar cáncer de páncreas. Asimismo, acá encontramos este término que ustedes lo van a encontrar o lo van a mencionar en la clase de cáncer de colon. Existe un cáncer de colon hereditario que se
llama el cáncer de colon o cáncer colorectal hereditario no asociado a pólipos, en el cual es de transmisión genética. Y esto no solo le da al paciente el riesgo de desarrollar cáncer de colon, sino cualquier cáncer del tubo digestivo, incluido páncreas. ¿Qué más? De todos los estudios de imágenes, uno de los más utilizados, como vamos a ver más adelante, es la tomografía. La tomografía trifásica o de protocolo páncreas es el estudio que nos ayuda a definir no solo la masa tumoral, sino nos ayuda a definir su relación con los vasos sanguíneos y de esa manera saber si el tumor es resecable o no es resecable, ya que de eso depende si le vamos a ofrecer cirugía o no al paciente. ¿Qué más? Debemos tener en cuenta que actualmente ahora se realiza la llamada ecoendoscopía. Antes el endoscopio únicamente ingresaba por el tubo digestivo y nos permitía ver en vivo y en directo la superficie intraluminal de algún órgano o una víscera hueca. Pero ahora, aparte de eso, también puedo hacer una ecografía a la vez. Y hacer esa ecografía que me permite poder ver qué tanto ha infiltrado un tumor y sobre todo tomarle una biopsia dirigida a planos muy profundos. Y de esa manera poder tener diagnóstico de certeza de distintos tumores para poder estadificarlos y poder iniciar algún tipo de terapia de tipo quimioterapia o radioterapia. Cuando veamos lo que es cáncer de páncreas, el cáncer de páncreas, si hablamos de su tratamiento, el tratamiento ideal es la cirugía. Si tenemos la oportunidad de sacar ese tumor de páncreas bajo todos los principios oncológicos, siempre será el mejor tratamiento por sobre todas las otras opciones. Pero debemos tener en cuenta algo. En el momento del diagnóstico del cáncer de páncreas, solo el 20 al 25% serán resecables. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás haciendo una consulta médica y te llegan 10 pacientes con cáncer de páncreas, de esos 10 que tú acabas de diagnosticar con un cáncer de páncreas, solo 2 a 3 tendrán la opción quirúrgica de curar su enfermedad. El resto nos llega en estadios avanzados. Pero por ahí todavía existen algunas alternativas con las cuales algunos de esos pacientes todavía se pueden rescatar. Y estas las vamos a ver más adelante. Y eso es lo que dice la última parte, ¿no? Solo un 20% en el momento del diagnóstico será tributario de cirugía. Por eso, lo que dijimos en la primera diapositiva, de los tumores perianculares, el cáncer de páncreas es el más malo. Recuerden ustedes que la glándula pancreática tiene partes anatómicas. ¿Cuáles son las partes anatómicas de derecha a izquierda que tiene la glándula pancreática? Cabeza, cuello, cuerpo y cola. Esas son partes anatómicas. Ahora, ¿cuáles son las partes funcionales que tiene la glándula pancreática? Exocrino y endocrino. Exocrino, ¿qué produce? Enzimas, amilasa, lipasa, proteasa, todas se meten por el Wilson y todas van al duodeno. En cambio, la porción endocrina del páncreas, ¿qué produce? Hormonas. Y las hormonas van a la sangre y de la sangre se distribuyen a todo el cuerpo. ¿Qué hormonas por sacar? Insulina, glucagón, somatostatina. ¿Por qué es importante recordar eso? Porque de la misma manera de la división funcional que tiene la glándula pancreática, de esa misma manera dividimos los tumores. Existen tumores sólidos y tumores quísticos. Y a su vez, dentro de los tumores sólidos existen tumores exocrinos y tumores endocrinos. Claro está, ya que los endocrinos no le dicen endocrinos secas, sino le dicen neuroendocrinos. ¿De acuerdo? Esos son los tumores más frecuentes. Y de esos tumores sólidos, que son los que más vamos a encontrar en la glándula pancreática, el tumor exocrino más frecuente de la glándula pancreática, ¿cómo se llama? Adenocarcinoma ductal de páncreas. Es el tumor más frecuente de la glándula pancreática. Tumor sólido más frecuente de la glándula pancreática y pertenece al páncreas exocrino. Nace de los ductos pancreáticos. Vean ustedes, aparte del adenocarcinoma ductal de páncreas, ¿qué más podemos encontrar? Podemos encontrar tumores neuroendocrinos. Ahí están pues el insulinoma, el glucagonoma, el gastrinoma, que pueden ser de dos variantes. Pueden ser funcionantes o no funcionantes. Y luego están los tumores quísticos, cistoadenoma seroso, cistoadenoma mucinoso, tumor sólido pseudopapilar o tumor de Franz o la neoplasia papilar intraductal mucinosa.
todas esas variedades, podemos encontrar, como este cuadrito nos resume todos los tumores que podemos encontrar en la glándula pancreática. Pero hablamos ahora netamente de lo que es el adenocarcinoma ductal de páncreas. ¿Dónde nace? Nace en el ducto pancreático. Y nace mediante diferentes factores de riesgos o etiologías. Por ejemplo, existen factores no modificables en el paciente. ¿Cuáles son esos factores no modificables mediante el cual el paciente me puede desarrollar cáncer? Todo lo que está en esta esquina. Factores genéticos. Si el paciente tiene familiares y a través de ellos viene la herencia de genes o de oncogenes para el desarrollo de cáncer, de hecho lo va a realizar. Inclusive se dice que cada generación sucesiva puede presentar o manifestar el cáncer a edades cada vez más tempranas. El abuelo manifestó su cáncer de páncreas a los 70 años, el padre a los 60 y el nieto lo viene a hacer a los 40, 45 años. Si hay esta asociación. Esos son factores no modificables. Pero también tenemos otros factores de riesgo que pueden desarrollar cáncer de páncreas. Algunos de ellos sí son modificables. Por ejemplo, la diabetes, la pancreatitis crónica, la cirrosis, el tabaco, como ya habíamos dicho, y también lo que es la dieta. Todo ello influye para el desarrollo de cáncer de páncreas. Recuerden que aquí podemos ver cómo es la génesis o el desarrollo del cáncer de páncreas. Aquí está el ducto pancreático normal. Y luego, progresivamente, se van desarrollando algunos cambios que es la llamada neoplasia intraepitelial pancreática, lo que aquí aparece con la sigla de PANIN. Esta neoplasia intraepitelial pancreática es el punto de inicio del tumor de tipo adenocarcinoma ductal de páncreas, el cual va progresando a través del tiempo, desde un PANIN 1, PANIN 2, PANIN 3, hasta llegar a la tumoración sólida propia del adenocarcinoma ductal de páncreas. Todo esto progresa significativamente en el tiempo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Como ya habíamos indicado, el adenocarcinoma ductal de páncreas representa el 85% hasta el 90% de todos los tumores de la glándula pancreática. Son tumores localizados en diferentes zonas de la glándula. Pero ¿qué debemos decir? ¿Cuál es la ubicación más frecuente del cáncer de páncreas? La cabeza, en un 60%. De ahí, 15% cuerpo de páncreas, 10% lo que viene a ser la cola. Por tanto, esto nos ayudará sobre todo al diagnóstico. ¿Y esto por qué? Recuerden ustedes qué estructura de la vía biliar se encuentra ubicada por detrás de la cabeza del páncreas. El colédoco. Cuando crece un tumor en la glándula pancreática, obstruye, infiltra, invade el colédoco. ¿Y eso qué cosa da? Ictericia. ¿Y la ictericia qué nos ayuda? Nos pone en signo de alarma para decir, ¿esta ictericia es obstructiva o no es obstructiva? Si es obstructiva, ¿por qué se obstruyó la vía biliar? ¿Fue por un problema benigno, como por ejemplo cálculos, o fue por un problema maligno, como un cáncer de páncreas, o como un colangiocarcinoma distal, o como un papuloma, o como un cáncer de duodeno? Si sospecho un periodista. Eso es lo que me dice. ¿Cuál es el detalle aquí también? Que si bien el cáncer de páncreas es poco frecuente en cuerpo y cola, aquí no da síntomas iniciales. ¿Por qué? Porque acá no infiltra colédoco, no infiltra alguna estructura. Más bien, cuando los tumores de cuerpo y cola de páncreas dan síntomas, es porque ya infiltraron el estómago, ya infiltraron el colon, ya infiltraron el vaso y ya tienen metástasis el paciente. Es decir, muchas veces los diagnósticos de cáncer de cuerpo y cola de páncreas son diagnósticos tardíos en enfermedades sumamente avanzadas. ¿Por qué? Porque inicialmente no dan una sintomatología muy específica. ¿Qué cosas le producirán al paciente? Mucho dolor, pero muchas veces ese dolor es atribuido a causas menores. No, es una gastritis, ¿no? Es un gas, eso es estreñimiento, ¿no? Pero de repente ese dolor que el paciente tiene de manera crónica, que toma analgésicos y no mejora, podría ser una lesión pancreática. Debemos tener en cuenta que estos carcinomas, o este adenocarcinoma de páncreas, no solo infiltra la vía biliar. Aquí debemos recordar algo. Recuerden, ¿qué es esto? ¿Quién me dice qué es esta estructura anatómica que voy a señalar con la flecha que está ahí? El tronco celíaco. ¿Qué cosa hay a los costados del tronco celíaco?
No esplénica. Los ganglios semilunares, también llamados ganglios ciliados, que forman parte de un plexo que se llama el plexo solar. Ese plexo solar, vean ustedes, está en contacto directo con la glándula pancreática. Recuerden que el páncreas es una estructura retroperitoneal. ¿Qué quiere decir? Que cuando crece un tumor en el páncreas, no solo infiltra por continuidad al duodeno, al colédoco, sino también infiltra a los nervios. ¿Y eso qué cosa nos explica? Eso nos explica por qué el cáncer de páncreas es sumamente doloroso, porque infiltra a los nervios. Ahora, si el paciente tiene un dolor extremadamente intenso todavía, ¿qué quiere decir? Que probablemente la enfermedad esté mucho más avanzada, mucho más diseminada que el dolor. Entonces el dolor también nos explica un poco el estadio, nos explica qué tan avanzada pudiera estar la enfermedad. Recuerden este tipo de infiltración porque nos va a servir para ver más adelante los cuidados paliativos que le puedo dar a un paciente con cáncer de páncreas que no es tributario de síntomas. Recuerden que los cánceres del tubo digestivo tienen diferentes tipos de diseminación. La primera, diseminación por continuidad. ¿Qué quiere decir? Invaden a una estructura que está al costado. Por ejemplo, cáncer de cabeza y páncreas, envolvió al colédoco. Luego, tienen diseminación hematógena. Las células tumorales salen del órgano, van a un vaso sanguíneo y a través de ese vaso sanguíneo llegan a otro. Pregunta, ¿hacia qué sistema venoso drena la sangre del páncreas? Al sistema venoso portal. Por tanto, ¿cuál es un órgano frecuente de asiento de metástasis en un cáncer de páncreas? El hígado. Y eso se explica de esa manera. Tercer tipo de diseminación, linfática o ganglionar. Vean ustedes cómo hay un montón de ganglios alrededor de lo que es el borde superior, cara anterior, borde inferior de lo que es el cuerpo de páncreas. También el cáncer de páncreas puede estar diseminado a través de sus ganglios y de esa manera llegar a ser enfermedad local o inclusive enfermedad a distancia, como por ejemplo un ganglio a nivel supraclavicular izquierdo llamado ganglio de Virchow. Eso nos puede explicar todo esto. ¿Ven ustedes cómo esto nos ayuda? Debemos tener en cuenta adicionalmente que todas estas diseminaciones a las cuales hemos hecho referencia nos ayudarán más o menos para poder determinar el estadiaje de la enfermedad. Recuerden que el tejido o la glándula pancreática secundario a un tumor genera no solo la masa tumoral sino fibrosis de la glándula pancreática. Y esto es importante sobre todo en el momento del diagnóstico cuando se quiere hacer una biopsia de la glándula pancreática, ya que hay que tomar de una zona muy precisa, muy específica, para no tomar zonas de tejido sano o zonas de tejido netamente nuclear. Como ya lo habíamos manifestado, y esto enfocado sobre todo a la ubicación más frecuente del cáncer de páncreas, que es la cabeza, que la ictericia es una de su sintomatología, uno de sus signos más frecuentes. Recuerden que cuando estamos en la emergencia o estamos en la consulta y recibimos a un paciente ictérico, nuestra primera pregunta, ¿cuál es? ¿Esta ictericia es funcional o es obstructiva? Cuando hablamos de funcional, problema hepatocelular, hepatitis, errores innatos del metabolismo, que claramente son no quirúrgicos. En cambio, si yo tengo una ictericia en la cual hay dilatación de vías biliares, ¿qué me quiere decir? Hay algo que está obstruyendo la vía biliar. Y aquí viene una segunda pregunta. ¿Lo que está obstruyendo la vía biliar y está haciendo que mi paciente esté amarillo es algo benigno o es algo maligno? Si es algo benigno, ¿en qué pienso? Cálculos. Obviamente el paciente debería tener cálculos en la vesícula, ya que esos cálculos pudieron irse al colédoco, obstruir el colédoco y hacer que el paciente se ponga mal. Eso sería lo mejor que le pudo haber pasado al paciente, que sean cálculos. Porque si el cálculo le hace su CEPRE y se soluciona el problema. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene ictericia, tiene dilatación de vías biliares y no tiene cálculos en la vesícula? Ahí ya viene lo malo. Entonces, algo malo está obstruyendo las vías biliares. Y ahí, obviamente, pensamos en tumores periaculares. Y es ahí donde comienza ya nuestra decisión diagnóstica. Por eso, ese es el primer enfoque que debo darle a un paciente ictérico. Funcional o obstructivo. Si es obstructivo, ¿es benigno o es maligno? Y de acuerdo a eso, le pido todos los estudios y exámenes
a tener en cuenta. Recuerden ustedes que cuando hay un cáncer de páncreas, el tumor no solo bloquea la vía biliar, sino también bloquea el Wilson. Por tanto, las enzimas que se producen en la glándula, ¿llegan o no llegan al duodeno? No. ¿Y eso qué cosa produce? Produce alteración en la digestión de los alimentos. Generalmente produce diarrea con esteatorrea y mala absorción intestinal. Y vean ustedes, por un lado, el paciente tiene una insuficiencia pancreática exocrina porque el Wilson está bloqueado. Por otro lado, tiene un tumor que le genera síndrome consultivo. El paciente no tiene apetito y comienza a bajar de peso. Por eso es que muchas veces los pacientes que tienen cáncer de cabeza de páncreas, o en general cáncer de páncreas, están muy venidos. Muchas veces vienen con una historia de haber bajado 10, 15, 20 kilos en los últimos 2 a 3 meses. Esto aunado a ictericia, de hecho, que no es nada bueno. Como ya habíamos indicado, vean ustedes la gran cantidad de plexos vasculares, de plexos nerviosos adyacentes a la glándula pancreática, las cuales pueden estar comprometidas por este tipo de tumor. Como ven en la figura, ¿qué cosa encontramos? ¿A qué nivel está la obstrucción de la vía biliar en este tipo de pacientes? En la parte final del coledo. Por tanto, la ecografía o los estudios de imágenes, ¿qué cosa me van a decir? Dilatación de vías biliares intrahepáticas, dilatación de vías biliares extrahepáticas y distensión de la vesícula. Recuerden que cuando hay una vesícula distendida, inclusive palpable a través de la pared abdominal, tiene un signo. ¿Cómo se llama ese signo? Signo de Creutzfeldt-Terrier, que es la vesícula palpable por debajo del reborde costal derecho. Todo esto secundario a un problema obstructivo de las vías biliares. Muchas veces los tumores de páncreas comienzan a crecer de manera muy significativa. Cuando estos tumores de páncreas crecen y obstruyen el duodeno, ¿qué cosa podrían producir también? Obstrucción intestinal. El paciente come y automáticamente vomita o devuelve lo que ingería. También puede ser signo de cáncer de páncreas. Claro está que para que esto ocurra, el tumor pancreático debe ser de un tamaño muy significativo. Como ya habíamos dicho, ictericia dolorosa, alteraciones a nivel de lo que es la coloración de las heces, el prurito, como todo paciente ictérico, distensión de la vesícula biliar y en algunos casos también pueden desarrollar episodios de pancreatitis. ¿Pueden haber otros signos y síntomas inespecíficos en cáncer de páncreas? Sí, náusea, fatiga, anorexia, pérdida de peso, que son muy comunes para diferentes patologías. Por eso no los podemos agregar como que sean los principales. También puede haber diabetes en los pacientes con cáncer de páncreas, claro está. Y aquí algo a tener en cuenta. A ver, ¿cuántos tipos de diabetes conocen? ¿Cuáles son? Nos enfocamos en la tipo 1 y tipo 2. ¿Qué particularidad tiene el diabético tipo 1? Paciente joven, paciente que requiere insulina de casi toda su vida, ¿no? Esa es la característica a tener en cuenta. En cambio, ¿de qué se caracteriza el diabético tipo 2? Un paciente que tiene historia de síndrome metabólico, ¿no? Un paciente gordito, con hipercolesterolemia, que hace mal control de su glicemia, mal control de su peso y termina diabético, ¿verdad? Listo, eso es lo que habitualmente conocemos. Pero, ¿qué sucede? Existe una diabetes o hiperglicemia, claros síntomas de diabetes, que aparecen en un paciente adulto mayor sin ningún factor de riesgo asociado. Si el paciente tiene un peso normal, controla bien sus glicemias, hace ejercicio, hace buena dieta y de un momento a otro le sacan su dosaje de glucosa, diabético. Entonces, ¿y qué pasó acá? No es un tipo 1 y no es la epidemiología de un tipo 2. Si yo tengo un paciente con esas características y todavía se comenzó a poner ictérico, comenzó a bajar de peso, esa diabetes sin explicación pudiera ser un debut de cáncer de páncreas. Ahora, lo habitual es que en estadios tempranos encontremos la ictericia, dolor, baja de peso, pero también habrán algunos signos que nos dicen que el paciente tiene una enfermedad avanzada. ¿Cuáles son esos signos? Como ya habíamos manifestado, un ganglio metastásico a nivel de lo que es la región supraclavicular izquierda.
ganglio de Virchow, nos indica enfermedad avanzada. Asimismo, si hay hepatomegalia, si hay nódulos hepáticos, si hay líquido libre en cavidad peritoneal, es decir, ascitis, probablemente estemos a un estadio muy avanzado de la enfermedad, una carcinomatosis, en la cual ya el paciente solo será tributario de cuidados paliativos. Es necesario algunos estudios para valorar a los pacientes con cáncer de páncreas, sobre todo para hacer un buen diagnóstico diferencial y más aún, hacer el estadiaje de la enfermedad y saber cómo lo voy a tratar, ¿sí? Y tenemos todas estas opciones. De derecha a izquierda de la diapositiva, primero exámenes de laboratorio, ¿no? Debemos pedir un perfil hepático. Y aquí con esto diferenciar, pues, ¿no? La bilirrubina. Recuerden que es bilirrubina total, directa e indirecta. Si es por un problema obstructivo de las vías biliares, ¿qué bilirrubina es la que está elevada? Directa. Obviamente la directa. Si es que fuera indirecta, pues 20 de bilirrubina indirecta, entonces eso es otra cosa, ¿no? Hay que buscar otra heterología. ¿Cómo estará la fosfatasa alcalina y la gamma glutamina peptilasa de estos pacientes? Aumentado. Elevada. Recuerden que estos dos tipos de exámenes de laboratorio nos indican aumento de la presión intraluminal en las vías biliares. Traducido al castellano, obstrucción. Todo paciente con colestasis, con una circulación mala de la bilis a través de las vías biliares, siempre nos hacen trastornos de coagulación. Por ello, solicitar un perfil de coagulación siempre será importante. Y en aquel paciente ictérico, ya sea por coledocolitiasis o por un tumor, siempre agréguele de pasadita su vitamina K, ya que de esa manera estamos corrigiendo ese trastorno que es habitual conseguir o encontrar en este tipo de pacientes. ¿Puede ser necesario marcadores tumorales para un paciente con cáncer de páncreas? Sí. CEA, antígeno carcino embrionario, pero sobre todo el CA19-9, que es un marcador que sí puede estar muy relacionado a lo que es el cáncer de páncreas, y no solo para diagnóstico, sino más que todo para definir un pronóstico de la enfermedad. ¿Es necesario imágenes? Sí. Recuerden que todo paciente ictérico, el estudio de imágenes inicial que le pido a todo paciente ictérico, ¿cuál es? La ecografía. Si yo veo que mi paciente es ictérico y tiene la vesícula llena de cálculos y el colédoco dilatado, digo, esto puede ser colédoco dilatado. Igual, la ecografía, ¿qué me va a decir? Veo paciente amarillo y veo que las vías biliares no están dilatadas, entonces digo, esa ictericia probablemente no sea obstructiva, probablemente sea funcional. Asimismo, la ecografía me ayuda a diferenciar cuál es el punto de obstrucción. Si yo tengo una ecografía que nos dice dilatación de vías biliares intrahepáticas, vesícula colapsada y colédoco normal, probablemente hay un colangiocarcinoma clásico. Pero, si veo vías biliares intrahepáticas, vías biliares extrahepáticas y vesícula distendida, la obstrucción está a nivel inferior. Entonces, todo eso nos dice la ecografía. Como ya habíamos indicado, la tomografía trifásica o tomografía protocolo de páncreas es el mejor estudio para diagnóstico y estadiaje. En algunos casos dudosos puede ser necesario la resonancia magnética. Actualmente se utiliza mucho la ecoendoscopía también para definir resecabilidad, y la CEPRE puede ser también de ayuda, sobre todo para hacer algún tipo de tratamiento, sobre todo tratamientos paliativos. Comenzamos por el laboratorio. Recuerden que el CA19-9 o antígeno carbohidrato 19-9, que es la denominación, puede encontrarse elevado hasta en el 75% de cáncer de páncreas. ¿Qué quiere decir? Un CA19-9 normal no te excluye, no te descarga el cáncer de páncreas. Asimismo, debemos tener en cuenta que si yo tengo un paciente con una tomografía que tiene un tumor de páncreas, que no está ictérico o que ya resolví su colestasis y tiene un marcador CA19-9 muy elevado, esto que nos indica enfermedad avanzada o enfermedad metastásica. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Que estos marcadores también se utilizan después de la cirugía. Si ya resecamos el tumor, el CA19-9 debería ser normal, pero si en el seguimiento de este paciente, 6 meses, 1 año, 2 años después de la cirugía, si sale elevado, hay que pensar que la enfermedad ha vuelto, ¿no? ¿Qué más debemos tener en cuenta? El CA19-9 no es específico para tumores, también se puede elevar por problemas benignos. ¿Qué problemas benignos pueden hacer que este marcador se eleve? La meningitis, en general,
toda colestasis puede elevar el CA-19-9, sea benigna o sea maligna. La cirrosis también, enfermedades colestásicas también, y también en otros tipos de tumores, carcinoma hepatocelular, gástricos, ováricos, pulmonares, etcétera, también se puede elevar. Claro está de que si yo tengo un paciente con una imagen de un tumor pancreático y tengo un marcador de ese tipo elevado, aquí sí tiene una gran importancia dentro de lo que es el estadiaje de enfermedad. Como ya indicamos, la ecografía es útil sobre todo para distinguir es colestasis obstructiva o es funcional. ¿Dónde está la obstrucción? Proximal y distal, como ahí lo dice. Y asimismo la ecografía también me ayuda a ver líquido libre. Si hay ascitis, riesgo de que la enfermedad esté muy avanzada, también me ayuda a diferenciar si hay o no metástasis hepáticas. Y claramente la dilatación de las vías biliares. Como ya indicamos, el estudio de tomografía es el más importante para poder hacer la valoración de este tipo de pacientes, ya que nos ayuda a definir la tumoración y sobre todo la resecabilidad. Recuerden que cuando se quiere valorar el abdomen, se hace mediante los estudios tomográficos con contraste y sin contraste. Sobre todo si yo quiero ver apendicitis, colecistitis, diverticulitis, etc. Solo requiero con y sin contraste. Pero si yo quiero definir tumores y hacer diagnóstico diferencial de tumores, no solo en páncreas, sino también en hígado, requiere una tomografía especial, que es tomografía multifase. Una fase arterial, una fase portal y una fase venoso-carótida. El contraste que pasa a través de esas tres fases me da diferentes características morfológicas del tumor. ¿Y eso en qué nos ayuda? A poder hacer diagnósticos diferenciales y saber de qué tipo es la lesión o a qué está relacionada esa lesión. Por ello es importante. Tengo un paciente que en la ecografía o en una tomografía simple le salió tumor de páncreas, es obligatorio pedirle tomografía trifásica o tomografía protocolo de páncreas, ya que de esa manera recién vamos a poder valorar la resecabilidad en esta lesión. Ahí está la tomografía multifase a la que nosotros hemos referido, y aquí nos ayuda a poder definir resecabilidad. Miren este corte que si bien es esquemático, nos ayuda a ver aquí el hígado. Estas son las ramas portales, aquí está la glándula pancreática, cabeza del páncreas, cuello, cuerpo y cola del páncreas. Siempre a nivel del cuello pancreático está la relación con los vasos mesentéricos superiores, arteria y vena mesentérica superior. Precisamente eso es lo que debemos determinar si está infiltrado o no está infiltrado, ya que de ello depende la resecabilidad de la lesión. Asimismo, la tomografía también me permite poder ubicar la presencia de masas en el hígado y de esa manera definir el estadiaje si hay o no metástasis. Vean ustedes cómo se puede ver estas lesiones. Miren ustedes, acá tenemos una imagen tomográfica. Aquí está el hígado. Estos son los dos riñones. Esto que se ve aquí completamente dilatado, ¿qué cosa es? Esta es la vesícula biliar. Es una vesícula biliar de tipo como ser terrier. De hecho, que si a este paciente le palpan el abdomen, van a poder palparlo a través de la pared abdominal. Y esto se da por una obstrucción del coledocoristal. ¿Qué más puedo ver aquí? Esta es la arteria mesentérica superior, esta es la vena mesentérica superior, aquí está el cuello y cuerpo del páncreas y aquí está la cabeza. Vean ustedes, así es el parénquima pancreático normal, hiperdenso. En cambio, aquí a nivel de la cabeza pancreática encontramos zonas hipodensas. Esta zona hipodensa en la fase arterial de este tipo de tomografías nos habla de un tumor. Una característica importante de los tumores pancreáticos o del adenocarcinoma ductal de páncreas es que tienen necrosis en su interior. Por eso se ve una tumoración con un centro de tipo hipodenso en la fase arterial. Muy diferente de los tumores endocrinos o neuroendocrinos, los cuales más bien son tumores hiperdensos debido a la gran vascularidad que tienen, y esto también se aplica para la fase arterial. Vean ustedes, acá volvemos a encontrar esta imagen. Miren, esta es la fase portal. Aquí está el parénquima hepático. Vean cómo es totalmente diferente en la fase arterial. Aquí está la vesícula completamente distendida. Aquí está la vena mesentérica superior.
Y esta relación entre la glándula pancreática y el tumor y los vasos mesentéricos superiores nos ayuda a definir el estadiaje de resecabilidad de la lesión, que lo vamos a ver más adelante. Miren ustedes esta tomografía. ¿Qué es lo que le llama la atención de esta tomografía? Aparte de que donde dice T, acá hay un tumor en la cola del páncreas. Vean ustedes el parénquima hepático. Todas estas lesiones representan metástasis a nivel. Y vean, el tumor en el páncreas es un tumor chiquitito, pero como no da síntomas, debe haber evolucionado bastante en el tiempo, nadie se dio cuenta, y cuando hicieron el diagnóstico, vean ustedes ya toda la enfermedad que tenía diseminada a nivel hepático. ¿Puede ser necesaria la resonancia en un paciente con cáncer de páncreas? Sí, sobre todo si la tomografía no fue concluyente o los tumores fueron muy pequeños. ¿Qué más? Recuerden que para hacer una tomografía de tipo protocolo de páncreas hay que administrar contraste. ¿Qué pasa si nuestro paciente es alérgico al contraste? ¿Qué pasa si nuestro paciente tiene insuficiencia renal en el cual no puede utilizar contraste? Una alternativa para valorar a este paciente con cáncer de páncreas, ¿cuál será? La resonancia. Y en la resonancia, ¿qué cosa voy a encontrar o qué cosa es lo que me va a indicar de un cáncer de páncreas? Dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. Se evalúa o se solicita una resonancia magnética cuando no hay una lesión marcadamente grotesca en la tomografía y nos da una clara información de la lesión, del tamaño, de la extensión, y también nos da una información de la anatomía de las vías biliares. Recuerden que las vías biliares también pueden tener variantes anatómicas, las cuales son importantes reconocerlas previa a el procedimiento quirúrgico. Asimismo, también me permite conocer la relación que existe entre el tumor pancreático y las estructuras vasculares. Recuerden que eso es lo más importante para definir la resecabilidad. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Miren ustedes lo que se ve en esta imagen. Aquí está el conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, conducto hepático común, cístico y vesícula. Aquí está el colédoco y acá está el Wilson. ¿Cómo se encuentra la vía biliar por encima del tumor? Dilatada. ¿Cómo se encuentra el Wilson? Dilatado. Y vean, aquí no se representa para nada la ampolla de Vater. ¿Por qué? Porque todo eso está ocupado por el tumor. Por tanto, aquí se logra ver un signo muy característico de los pacientes con cáncer de páncreas. Se llama el signo de doble conducto. Recuerden que el conducto de Wilson es de 1 a 2 milímetros. Es un conducto que no debería verse en la tomografía. Pero si yo en la tomografía veo el conducto de Wilson dilatado y veo el conducto colédoco marcadamente dilatado, veo dos conductos dilatados, eso se llama signo de doble conducto sugerente de un cáncer de cabeza de páncreas. Como habíamos indicado, ahora se utiliza mucho la ecoendoscopía. Aparte de hacer la visualización intraluminal del tubo digestivo, también podemos hacer una ecografía. Ello nos ayuda a hacer un diagnóstico mucho más preciso, poder ver la relación entre el tumor y las estructuras vasculares, y también permite tomar biopsia. Vamos a suponer que tenemos un paciente con un tumor avanzado, que no es tributario de cirugía, pero requerimos la biopsia para poder iniciarle quimio o radioterapia. La ecoendoscopía es uno de los métodos mínimamente invasivos que me permite tomar esa biopsia y que mi paciente, sin necesidad de abrirle el abdomen, pueda iniciar su adyuvancia o neoadyuvancia y comenzar su tratamiento. Puede ser necesaria la CEPRE en algunos pacientes que tienen cáncer de páncreas y sobre todo aquellos pacientes que ya no son tributarios de cirugía o en los cuales encontramos una dilatación o una obstrucción bien importante de la vía biliar. ¿Y esto para qué? Para hacer la colocación de stents o prótesis. De esa manera se permeabiliza el colédoco, la bilis puede pasar al duodeno de manera fisiológica y de esa manera mi paciente ya no desarrolla ningún tipo de colágenes. Y de esa manera puede tener una sobrevida importante. En algunos casos puede ser necesaria la biopsia para poder corroborar el diagnóstico histopatológico de la enfermedad, cierto. Cuando el tumor es irresecable hay que biopsiarlo para iniciarle quimio-radioterapia. Cuando el paciente tiene un alto riesgo quirúrgico y un alto riesgo de mortalidad intraoperatoria, por tanto, no va a ser tributario de una úlcera o de una pancreatectomía distal, va a requerir la biopsia. Si vamos a iniciar neoadyuvancia o adyuvancia, quimio, radioterapia, también.
¿Qué pasa si sospechamos que ese tumor no sea un adenocarcinoma ductal, sino sea un linfoma? En ese caso, la única forma de saber si es uno u otro es la biopsia. Esas son las situaciones en las cuales sí sería necesario biopsiar a esos tumores, porque por lo demás, con la tomografía sería suficiente para un diagnóstico. Como ustedes ya deben haber visto en urología o en otros tipos de evaluaciones de neoplasias del tubo digestivo, se utiliza bastante el TNM: tumor, nódulo, metástasis. Y para lo que es el cáncer de páncreas, vemos sobre todo la distribución del tumor con respecto a los tamaños. Como ven, el T1 menos de 2 centímetros, T2 más de 2 centímetros, T3 más de 4 centímetros, T4, que involucra las estructuras vasculares adyacentes a la glándula pancreática. El N si es que existe una metástasis, y nódulos comprometidos o nódulos linfáticos comprometidos, y M si es que hay metástasis a distancia. Recuerden que todos estos criterios, todos estos signos de estadiaje nos dan los diferentes estadios de enfermedad: estadio 0, 1A, 1B, 2A, 2B, 3 y 4. Y de esa manera nosotros vamos a poder determinar qué tipo de tratamiento le vamos a ofrecer al paciente. Como parte del estadiaje, actualmente esto es lo que se maneja. Cuando recibimos a un paciente que clínica y radiológicamente es un cáncer de páncreas, debemos clasificarlo en 4 potenciales estadios. ¿Cuáles son? El primero se llama resecable, que quiere decir que es un paciente que puede ser tributario de una cirugía con intención curativa, de sacarle todo el cáncer para curarle la enfermedad. ¿Cuándo se le llama resecable? Cuando el tumor está circunscrito a la glándula pancreática y no compromete ningún vaso, ni el tronco celíaco, ni la arteria hepática, ni la vena porta, ni la vena mesentérica superior, ni la vena inferior o arteria inferior. No hay ningún tipo de compromiso vascular. ¿Cuál es el segundo tipo o cuál es el segundo estadiaje que tiene la glándula, el tumor de cabeza de páncreas o el tumor pancreático en general? Borderline resecable. Es aquel paciente que tiene un tumor pero que está en contacto con estructuras vasculares. Recuerden que en contacto significa que está pegado a una estructura vascular. ¿A qué vasos específicamente? Arteria mesentérica superior, arteria hepática, vena porta, vena mesentérica superior. Está en contacto, únicamente adyacente, menos de 180 grados. Tercer estadio, localmente avanzado. ¿Qué quiere decir? Que el tumor infiltró el vaso. El tumor ya se metió en la pared del vaso sanguíneo. Y recuerden que si esto ha sucedido, las células tumorales ya ingresaron a la circulación y por ende todavía están diseminadas por otro lado. Y el tercero, o el cuarto, metástasis. Cuando el paciente claramente en las imágenes ya tiene metástasis. Entonces, esos 4 son los tipos o son los estadiajes que yo le puedo encontrar a un paciente con adenocarcinoma ductal de páncreas: resecable, borderline, localmente avanzado y metastásico. Todo ello me lleva a estas opciones terapéuticas. Miren acá, porque esto lo tienen ya en su diapositiva. Resecable, que si lo llevamos al estadiaje del TNM y toda esa cosa, son los estadios 0 a 2 veces. Estos pacientes que son resecables y que por definición no tienen ningún compromiso vascular, todos los vasos están libres de enfermedad, vienen los borderline y localmente avanzado, que representan el estadio 3, y el metastásico, que representa el estadio 4. Ahí están mis 4 estadios. Entonces ahora vamos a ver qué cosas hacemos con cada uno de ellos. En el caso del resecable, nos hacemos la pregunta: ¿en dónde está el tumor? Si está en la cabeza, ¿qué cirugía le hacemos? Duodenopancreatectomía cefálica o cirugía de Wilson. Pero si el tumor está en el cuerpo y cola, que es la otra opción, pancreatectomía distal. Así facilita. Son los 2 únicos procedimientos quirúrgicos que hay para curar el cáncer de páncreas. Resecable, obviamente.
Si está en la cabeza, Whipple. Si está en el cuerpo, con la pancreatectomía distal. Punto, no hay otra opción. Y después de la cirugía, lo ideal, lo que recomienda ahora la literatura, es darle quimioterapia adyuvante. Es decir, a pesar de haber sacado el tumor íntegramente, a pesar de que el patólogo te dice bordes libres de enfermedad, lo ideal es siempre darle quimioterapia adyuvante. ¿Por qué? Porque se dice que el cáncer de páncreas no es una sola enfermedad local, no es solo el tumorcito que vemos en la tomografía o el tumor que debemos enviar al patólogo. Se dice muchas veces que el cáncer de páncreas ya tiene células que están circulando por el torrente sanguíneo y que ya pudieran estar en otros órganos y que no se ven en la tomografía. Por ello, como para asegurar o para reforzar mi tratamiento, después de la cirugía, debo darle quimioterapia adyuvante. Y de esa manera, ¿qué obtengo? Una mayor sobrevida del paciente. ¿Bueno? Listo, estos son para resecar. Luego estaba el borderline. Recuerden que el borderline, ¿qué cosa es? Es el tumor que está pegado a un vaso sanguíneo. Y al estar pegado, puedo dejar células tumorales en ese vaso sanguíneo. Por ende, los pacientes que tienen tumores borderline y también los localmente avanzados, ¿qué se le hace? Se le hace biopsia, confirmo histopatológicamente que estamos ante un adenocarcinoma ductal de páncreas e iniciamos quimioterapia neoadyuvante. Vean ustedes, acá hay dos términos. Neoadyuvante significa darle quimio-radio antes de una cirugía. Adyuvante significa darle quimio-radio después de una cirugía. Ese es el tratamiento del borderline y el localmente avanzado. Obviamente, luego de darle esta quimioterapia adyuvante, ¿qué es lo que debo hacer? Pedirle una tomografía nuevamente y volver a estadificar al paciente. ¿Qué puede suceder? El escenario más favorable para el paciente puede ser de que ese tumor se reduzca y esté completamente libre de vasos sanguíneos. Es decir, de borderline o de localmente avanzado lo llevé a un estadio resecable. Y por tanto, si es resecable, ¿qué paso seguiría después? Ese es el mejor escenario que un paciente con un cáncer borderline localmente avanzado puede tener. Que responda bien a la quimioterapia, el tumor se hizo chiquito y lo hice resecable. Por tanto, lo opero, le saco el tumor, ya sea por Whipple o pancreatectomía distal, y le ofrezco una mejor posibilidad de curación de la enfermedad. ¿De acuerdo? Pero no todo es una regla matemática. Van a haber pacientes que, a pesar de recibir la mejor quimioterapia neoadyuvante, el tumor quedó igual o inclusive creció mucho más. En esa situación, ¿qué es lo que va a seguir con el paciente? Simplemente la progresión de la enfermedad. Va a ir a un estadio metastásico y obviamente a la mortalidad. Entonces, eso es lo que actualmente se hace. Claro está de que en algunos centros, no solo en nuestro país, sino en el mundo, a veces hacen esto, ¿no? Se pasan de largo, del borderline y lo van a la cirugía. Pero ¿cuál es el riesgo? Y esto está demostrado con artículos científicos, que si un borderline de frente lo meten a cirugía, muchas veces quedan células tumorales en el paciente y la enfermedad rápidamente vuelve a aparecer. Por eso es que ahí lo ponemos con línea de punto, como diciendo, esto es algo que a veces se hace, pero que no ha dado muy buenos resultados. Lo que actualmente está científicamente comprobado: borderline localmente avanzados, quimioterapia adyuvante. Si respondió bien, cirugía. Si no respondió bien, lamentablemente el paciente seguirá su curso evolutivo. Obviamente los metastásicos, ¿se opera o no se opera? No se opera. Simplemente se le da quimioterapia sistémica y se le da cuidados paliativos. Recuerden que esta quimioterapia sistémica, ¿qué objetivo tiene? Porque a pesar de que yo sé que es metastásico, que ya está avanzada la enfermedad, ¿por qué le doy quimioterapia todavía? Para evitar la rápida progresión de la enfermedad y para incrementar en algo la sobrevida. ¿Qué quiere decir? Si yo diagnostico a un paciente con cáncer metastásico, y la clásica pregunta que a veces dicen, ¿no? ¿Cuánto va a durar? Tú le dices, si no le damos nada, 6 meses. Si le damos algo, si le damos quimioterapia sistémica, de repente 9 o de repente 1 año.
De repente, porque todo es relativo dependiendo del tumor, la sensibilidad y la respuesta que tenga ese tumor. Es decir, con eso evitamos que la enfermedad, que ya sabemos que avanzó, que ya está diseminada, no siga avanzando tan rápido y que de repente, si solito, sin nada, viviría 6 meses, bueno, quizás con algo pueda vivir 3 meses más. Eso es lo único que conseguimos con esa quimioterapia tipo sistémica. Tener en cuenta que, si bien las fotitos, ustedes todos los artículos que ven de quimioterapia y todo lo demás, son, la mayoría pues nos dan bonita imagen de que esto se puede resolver rápidamente. Pero vamos a recordar que la quimioterapia son medicamentos que tienen muchos efectos adversos. Y muchas veces ha sucedido de que el paciente le inicia la quimioterapia, va a un ciclo, va al segundo ciclo y simplemente no lo tolera. Náuseas, vómitos, dolor abdominal, pancitopenia, fiebre, infecciones y todo. O sea, no es que tampoco todos respondan muy bonito a la quimioterapia. Hay pacientes que suspenden su quimioterapia o ya no le siguen dando más quimioterapia por los efectos adversos que están. En algunos casos, el paciente lo tolera bien y responde bien, y en otros casos simplemente no sucede. Entonces, este es a grandes rasgos lo que es la forma como se tratan estos pacientes. Claro está, el cirujano solo ve cuchillos, nada más, en este caso. Hablamos un poquito más de la parte netamente quirúrgica. Recuerden que el tratamiento quirúrgico, y esto lo mencionamos inicialmente, es el único tratamiento potencialmente curativo, con el cual yo saco toda la masa y digo, pues bueno, con esto le puedo ofrecer cierto margen de curación al paciente. Pero también está lo que dijimos inicialmente. De 10 pacientes que diagnosticamos de cáncer de páncreas, cuando hacemos todos sus estudios, su tomografía, su protocolo de páncreas y demás, de esos 10, solo 2 a 3 van a ser tributarios de cirugía curativa. El resto van a ser borderline, van a ser localmente avanzados o van a ser metástasis, en el cual ya no les puedo ofrecer directamente la cirugía, sino alguna de las otras alternativas que ya hemos evaluado. Y el objetivo es lo que dice acá abajo. El objetivo es el R0. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué significa esos términos de R0, R1, R2? Por si acaso no se lo entiende. El R0 no es el interno que lo han ascendido de nivel. Que no se observa macroscópicamente. Cuando se hace una resección quirúrgica, se evalúan los bordes de sección. Esos bordes de sección se valoran mediante 3 criterios: R0, R1, R2. R0, ¿qué quiere decir? En el momento que el cirujano cortó sobre un tejido que macroscópicamente estaba libre de enfermedad. Claro está, de que ese borde se tiene que comprobar por una histopatología. La pieza pasa al patólogo, el patólogo toma su muestra, lo pone en el microscopio y te dice borde de sección libre de enfermedad, no había ninguna célula tumoral. Eso, borde de sección libre, macro y microscópicamente, R0. Eso es la mejor técnica, el mejor procedimiento quirúrgico de tipo oncológico que yo le puedo ofrecer al paciente. Porque significa que yo saqué toda la enfermedad. Pero a veces puede pasar un R1. ¿Qué quiere decir? Macroscópicamente para el cirujano cortó en un tejido que estaba aparentemente sano. Pero el patólogo tomó la muestra, lo llevó al microscopio y encontró células tumorales en ese borde. ¿Qué quiere decir? Que si en ese borde había células tumorales, en el paciente también se queda. Eso es un R1. Microscópicamente hay enfermedad, macroscópicamente aparentemente no la tiene. ¿Y esto qué nos dice? Que el pronóstico del paciente disminuye significativamente. ¿Y R2 qué quiere decir? Que tuvieron que sacar el tumor a la mala, que literalmente cortaron a través del tumor. Dejaron claramente evidencias o dejaron tejido tumoral en el paciente. Esto se hace únicamente de manera paliativa o cuando no hay otra opción dentro de esa operación. Y aquí, sobre todo la imagen. Vean ustedes, hay una línea vertical negra que está cortando nuestro dibujo. ¿A qué altura del páncreas está pasando? A nivel del cuello. Este es el punto de corte de cualquier cirugía de la glándula pancreática. ¿Qué quiere decir? Si el tumor está ubicado en la cabeza, yo corto el cuello del páncreas y saco todo lo que está hacia su derecha. Si el paciente tiene un tumor en cuerpo cola, yo corto en el cuello del páncreas y reseco todo lo que está hacia la izquierda.
Es decir, cuando se hace una cirugía de páncreas por cáncer, yo solo tengo dos alternativas. O le hago una duodenopancreatectomía cefálica o cirugía de Whipple, si la patología está en la cabeza del páncreas, o le hago una pancreatectomía distal con o sin esplenectomía, si el tumor está en el cuerpo. ¿Cuál es el punto de corte? Siempre se corta en el cuerpo. Por eso la línea que nos pone ahí de manera lisa. Estos constituyen todos los pasos que se hacen en una duodenopancreatectomía. Ustedes ven, se tiene que movilizar el estómago, la vía biliar, la vesícula biliar, todo el duodeno, cabeza de páncreas y demás. Miren ustedes, esta es la pieza patológica que se reseca de una duodenopancreatectomía. Esto es todo lo que sale. ¿De qué está constituida la pieza patológica de la Whipple? Parte del estómago, antro gástrico, pílor, todo el duodeno, ángulo de 10 a 15 centímetros de yeyuno, vesícula biliar, hepático común, colédoco, cabeza, cuello de páncreas y proceso uncinado. Todo eso es la pieza patológica de una duodenopancreatectomía cefálico de Whipple. Y es lo que viene la figura extrapolada. Una vez que se ha sacado toda esta pieza patológica, se tiene que volver a rearmar todo. El páncreas se une con el yeyuno, pancreato-yeyunostomía. El hepático común se une con el yeyuno, hepato-yeyunostomía. Y el estómago se une con el yeyuno, gastro-yeyunostomía. Son las tres anastomosis que sirven para la reconstrucción de la vía biliar en esta situación. Aquí. Y la literatura, la técnica operatoria, no sé si esto lo habrán tratado en su curso de técnica operatoria, se dice pues que la resección de una Whipple tiene el sentido horario, siguiendo las manecillas del reloj, como lo pone la figura, ¿no? ¿Qué se hace? Se hace la maniobra de Cartel, luego se hace la maniobra de Kocher, se hace la disección de la vena porta, se hace el corte a nivel del estómago, la transección a nivel del estómago, luego se corta el páncreas y luego se despega la pieza operatoria. Se sigue todos estos pasos en secuencia horaria. Y cuando se hace la reconstrucción, es decir, las tres anastomosis que habíamos manifestado anteriormente, se hace al revés. Se hace en secuencia antihoraria. ¿Por qué? Porque lo primero que se une es el páncreas con yeyuno. El segundo es el hepático común con el yeyuno. Y el tercero, el estómago con el yeyuno. Eso es lo que siempre dice: secuencia horaria y secuencia antihoraria. Horaria para la resección, antihoraria para la reconstrucción. Recuerden que en las cirugías por cáncer, como de seguro ya han visto, cáncer de estómago, cáncer de colon y demás, tiene dos partes. Una es la resección, sacar la pieza operatoria, y otra es la reconstrucción para devolver la continuidad al tubo digestivo. Claro está, de que aquí es muchísimo más complejo. Mientras que cuando hacen gastrectomía solo unen estómago con yeyuno o estómago con yeyuno, punto. Cuando hacen colectomía sacan un segmento de colon con colon, listo, se acabó. Pero mira acá tres anastomosis. Por eso la duodenopancreatectomía es uno de los tipos de cirugías quizás más completas que hay dentro del área del ámbito de cirugía general. Pero hay dos tipos de duodenopancreatectomías. Una duodenopancreatectomía clásica o Whipple clásica, que incluye antrectomía, incluye cortar el antro gástrico, cortar el pílor. Pero también hay otro tipo de duodenopancreatectomía, que es esta, que se llama la duodenopancreatectomía con preservación pilórica. ¿Qué quiere decir? Que se corta a nivel de la primera porción del duodeno y el paciente mantiene su pílor, y de esa manera regula el pasaje del contenido gástrico hacia el yeyuno. ¿Cuál es el objetivo de hacer este tipo de técnica operatoria versus la Whipple clásica? Prevenir el retardo del vaciamiento gástrico, que es una de las complicaciones que se presenta en los pacientes que tienen duodenopancreatectomía. Se dice que los que hacen Whipple con preservación pilórica tienen menos porcentaje o menos incidencia de retardo de vaciamiento gástrico. Eso depende mucho, ¿verdad?, de la escuela quirúrgica en la cual se esté realizando. Mirad qué cosa es eso, ¿no? Acá son fotos de pacientes reales, de servicio en el cual tengo. Estos son dos ejemplos de piezas de una duodenopancreatectomía cefálica. Miren qué cosa se puede ver acá.
Empezamos por este que se ve más bonito. Vesícula, cístico, colédoco. Curvatura menor, curvatura mayor, antrogástrico, píloro, primera, segunda, tercera, cuarta porción, 3 y un poquito de yeyuno. Cabeza del páncreas, proceso uncinado. El cuello que está cortado es esto que está aquí pintado en amarillo. Esto que está aquí en color azul, que está pintado a propósito, por si acaso, es el surco donde está ubicada la vena mesentérica superior y la vena porta. Esto que está pintado acá en rojo es el proceso uncinado que está en contacto con la arteria mesentérica superior. Te dirán, pero ¿para qué la coloreaba así? Ya parece anfiteatro, ¿no? Lo que sucede es que hay un estudio en el cual las piezas patológicas de duodenopancreatectomía se tiñen con un coloreado especial. ¿Y esto para qué sirve? Esto sirve para indicarle al patólogo qué parte es la que estamos enviando. Cuando el patólogo le enviamos y él ve la marca amarilla, dice, ah, este es el cuello del páncreas cortado. Cuando ve el surco en color azul, ah, este es el surco que está en contacto con la vena mesentérica superior y porta. Si ve la zona en rojo, este es el proceso uncinado que está en contacto con la arteria. ¿Por qué? Porque cuando el patólogo informe, esto no es como informar un segmento de colon que te dice tumor de colon, margen proximal, margen distal. Sino el patólogo te tiene que decir si aquí en el colédoco hay cáncer. Se tiene que decir si aquí en el estómago hay cáncer. Si aquí hay cáncer. Si en este borde hay cáncer, si en este borde y en este borde hay cáncer. Te tiene que informar todos los bordes. Te tiene que decir si fue R0, R1, R2 en todos esos bordes. Porque todos esos bordes son importantes desde el punto de vista quirúrgico oncológico de una pieza patológica. Acá hay bonito, ¿no? Este es el otro lado. Esta es una pancreatectomía corporocaudal. Vean ustedes, aquí está la sección con grapadora o sutura mecánica a nivel del cuello del páncreas. Aquí está el cuerpo, aquí está la cola y ahí está el vaso. Un tumor a nivel del cuerpo de páncreas. Pero mira acá, tremendo tumor en la zona del cuerpo de páncreas. Todo esto, producto también de piezas patológicas en relación a una pancreatectomía distal o corporocaudal. Los pacientes que tienen cáncer de páncreas, como ya dijimos, de 10 pacientes, en el momento del diagnóstico, solo 2 a 3 serán tributarios de lo que acabamos de ver. Es decir, nos quedan 7 a 8 pacientes que serán estadios avanzados. Algunos de ellos les daremos neoadyuvancia, a los que son borderline, de los que son localmente avanzados, y a los que son metastásicos les daremos quimioterapia sistémica y tratamientos paliativos. ¿Cuáles son esos tratamientos paliativos que también son importantes conocer? Primero, el término paliativo, ¿a qué va? ¿Qué significa darle un tratamiento paliativo a un paciente? Independientemente del páncreas, ¿no? Porque eso es para todo cáncer. ¿No es de vida? Darle calidad de vida. Y al darle calidad de vida, yo voy a solucionar problemas que condicionen un demérito de su calidad de vida. ¿Cuáles son los 3 problemas que pueden generar una alteración significativa de la calidad de vida de un paciente que tiene cáncer de páncreas? Y ahí están los 3. Ictericia. ¿Qué pasa si el paciente tiene la vía biliar bloqueada o obstruida? Me hace ictericia. ¿Y qué pasa cuando la ictericia no se desobstruye? Se infecta. ¿Y cómo se llama cuando la vía biliar está infectada? Colangitis. Y si la colangitis no se trata, el paciente se muere de colangitis. Por tanto, si yo tengo un paciente con un cáncer de páncreas que no le voy a ofrecer una cirugía curativa, al menos hago algo para que no esté ictérico, para que no esté la vía biliar obstruida, para que no me llegue a la emergencia séptico por una colangitis, para que al menos esté mejor en su casa sin ningún problema. ¿Cuál es el otro problema? Obstrucción duodenal. Recuerden que los tumores de cabeza de páncreas pueden crecer tanto que bloquean el duodeno. ¿Y qué problema le causaría si se bloquea el duodeno? ¿Qué cosa se ve comprometida en su calidad de vida del paciente? No va a poder comer. Y si ya el cáncer lo está consumiendo, imagínate que aparte de eso no coma. Rápidamente se ve el paciente. Por ello vamos a ver procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos que solucionan eso.
¿Y cuál es el tercer problema que hay en el cáncer de páncreas? Dolor. ¿Y por qué? Por infiltración del plexo solar. Voy a recordar que hay un compromiso significativo de la glándula pancreática a este nivel y que explica un dolor que tú le das, pues, AINES comunes, no mejora, le das tramadol, no mejora, le das otros opioides, por ahí mejora parcialmente, pero ninguno de ellos logra bajar y desaparecer significativamente el dolor. Y vamos a ver qué opciones vamos a tener. ¿Qué pasa si nuestro paciente tiene ictericia y también tiene obstrucción duodenal? Se le puede hacer procedimientos menos invasivos y procedimientos más invasivos. Dentro de los procedimientos más invasivos o quirúrgicos existe este, que se llama la doble derivación, biliar y gástrica. ¿Qué quiere decir? Voy a operarlo y le voy a hacer dos bypasses. El primer bypass se va a dar entre el hepático común y el yeyuno. ¿Para qué? Para que la bilis pase directamente al intestino delgado y ya no pase por donde está el tumor. De esa manera solucioné la colestasis. Mi paciente ya no está amarillo, ya no le va a dar colangitis y ya no va a venir infectado de emergencia. Segundo, le hago otra anastomosis entre el estómago y el yeyuno. ¿Para qué? Para que la comida pase esófago, estómago y yeyuno y ya no por el duodeno que está obstruido por el tumor. De esa manera, ¿qué va a pasar con la alimentación del paciente? Va a poder comer bien. Quizá con esta cirugía llamada doble derivación, biliar y gástrica, hepato y yeyuno anastomosis y gastro y yeyuno anastomosis, no lo estaremos curando del cáncer, pero al menos le estás dando una calidad de vida para que pueda estar tranquilo en tu casa y no te venga la emergencia con colangitis severa y no te venga la emergencia totalmente desnutrida y vomitada. ¿Sí tengo metástasis? Te pueden hacer, ¿claro? Porque la metástasis, si bien me da un estadiaje final de la enfermedad, ¿cómo solucionamos la crisis? O sea, lo mandaríamos a la casa patito al paciente. El paciente regresa a la emergencia, regresa séptico. Y si eso no se soluciona, se muere. Hay pacientes que se han muerto no por el cáncer, que se han muerto por la sepsis. Y otro es, imagínate que el paciente pues, no puede comer nada. Hasta la saliva, ¿qué? Lo devuelve. Al menos hacer algo para mejorar su calidad de vida. Obviamente, todo esto, esta cirugía, no se puede hacer en todos. Si yo tengo un paciente que está hipoalbuminémico, está con su nutrición muy venida a menos, o tiene una carcinomatosis, es decir, el cáncer distribuido por todo el peritoneo, tampoco será un paciente que será tributario. Existen otras opciones y son las que vamos a ver ahorita. Ahí está el dolor. Los pacientes que tienen dolor por cáncer de páncreas tienen dolor refractario a la mayor parte de tratamientos médicos, inclusive estos opioides. Y el dolor, imagínate, puede estar mañana, tarde y noche con un dolor muy significativo. ¿Qué es lo que se hace? Como el problema es que está infiltrado en los nervios, se hace una alcoholización del plexo solar. ¿Qué quiere decir? Se le inyecta alcohol directamente a los ganglios semilunarios o celíacos, se necrosa el ganglio, se interrumpe la transmisión nerviosa y con eso el paciente mejora significativamente su sintomatología de dolor. ¿Con esto estamos curando al paciente? No, está dando la oportunidad de que pueda dormir tranquilo la mayor parte de sus noches. Porque hay pacientes que quejan de un dolor muy importante por cáncer. Puede ser por radiología intervencionista o puede ser también por la paroscopía o cirugía. Y otro es este tratamiento mínimamente invasivo. Recuerden que el tratamiento más invasivo es la cirugía, la doble derivación. Pero hay pacientes pues, con un riesgo quirúrgico elevadísimo, hipoalbuminémicos, con carcinomatosis, en los cuales no se le puede hacer esa cirugía. Entonces hagamos un procedimiento menos invasivo, que son la utilización de prótesis o stents. Ven ustedes, miren, han colocado un stent que va desde el colédoco hasta el duodeno, y a través de ese stent, ¿qué cosa va a pasar? La bilis va a poder fluir sin ningún problema, mi paciente ya no va a estar ictérico, ya no va a ser colangitis y va a poder mejorar, tener una mejor calidad. Algo similar también puedo colocar en el duodeno.
¿Esto qué permite? Permite que el duodeno tenga una luz de manera significativa y lo que ingiere el paciente pueda pasar y pueda tolerar también. Entonces vean ustedes cómo de esta manera se pueden ofrecer tratamientos paliativos a nuestros pacientes con cáncer renal. Y este cuadrito mental que ustedes ven ahí, esto para que después lo revisen con detenimiento, resume todo lo que hemos dicho anteriormente, para poder pasar rápidamente a lo que son los tumores quísticos del páncreas. Recuerden que estos tumores quísticos también es una patología que se presenta del 2 al 45% de la población general. Solo representa un 1% de los tumores del páncreas y muchos de ellos van a requerir intervenciones quirúrgicas. Vamos a ver cuáles son esos criterios a tener en cuenta. Primero aquí, una forma de diferenciar los distintos tipos de tumores pancreáticos. Hay algunos tumores quísticos pancreáticos que son puramente benignos, y ahí el más benigno de todos es el cistoadenoma seroso. Es el que es el benigno por excelencia, es el que no va a tener degeneración maligna. Inclusive podemos darle tratamiento conservador, tratamiento expectante y ni siquiera cirugía, y el paciente puede tener un curso de la enfermedad sin ningún problema. Pero debemos también encontrar que aquí encontramos otros tipos de tumores, como los malignos, el cistoadenoma mucinoso, el tumor sólido pseudopapilar, la neoplasia papilar intraductal mucinosa, que son otros tipos de tumores en relación al riesgo de neoplasia o al riesgo de cáncer. Y aquí están los 4 tumores o los 4 grupos de tumores quísticos más frecuentes a tener en cuenta en la glándula pancreática. ¿Cuáles son? Cistoadenoma seroso, cistoadenoma mucinoso, la neoplasia papilar intraductal mucinosa y los tumores sólidos pseudopapilar o tumor del sangre. Son los 4 tumores a tener en cuenta en relación a él. Como ya habíamos indicado, la tumoración quística serosa es benigna, es de curso y de evolución benigna, y en la mayor parte de los casos no requieren procedimientos quirúrgicos, excepto los otros tumores, cistoadenoma seroso, cistoadenoma mucinoso, neoplasia papilar intraductal mucinosa, que sí tienen riesgo de degeneración maligna. Por tanto, ahí el tratamiento quirúrgico sí está indicado. Manifestaciones clínicas que pueden tener estos tumores quísticos variables. Puede ser un incidentaloma. ¿Qué quiere decir? Al paciente le hicieron la tomografía, no sé, pues, por una apendicitis, por una colecistitis, por una diverticulitis, y mira, uy, ¿y eso no está en el páncreas? Ahí se dieron cuenta que está, porque era totalmente asintomático. Puede haber dolor, puede haber pancreatitis, puede haber náuseas y vómitos. Si está la tumoración quística en la cabeza, da ictericia. Puede dar hemorragia, puede dar masa palpable, puede dar sensación de plenitud gástrica o baja de peso, si es que es de las formas malignas. La mayor parte de un curso favorable, supervivencia 5 años, como ya dijimos, la tumoración quística serosa es benigna, el cistoadenoma mucinoso es el más maligno de todos. Cistoadenoma, el IPMN también es la supervivencia más del 50%, pero menos si es que es invasor. Este cuadrito nos resume estos 4 tipos de tumores quísticos. Y vean, nos coloca ciertas características diferenciales. Por ejemplo, la neoplasia quística serosa, género femenino, paciente adulto mayor. Rara malignidad, forma microquística, forma macroquística, y no se comunica con el ducto pancreático, no se comunica con el hueso. Habitualmente 4, 5, 6 centímetros de longitud. Si pasamos a la neoplasia quística mucinosa, mujeres de edad media, 40, 50 años, tamaño que puede llegar hasta 10 centímetros, tampoco tienen comunicación con el ducto pancreático, pero vean, 70% a más de malignidad con respecto a estos tumores quísticos. Y una particularidad, este tipo de tumores tienen estroma ovario, por ello su gran importancia o aparición en el género femenino. Pasamos abajo, tumor sólido pseudopapilar, tumor de France, es el nombre propio. Aquí también, género femenino, pero vean la edad, adolescentes, adultos jóvenes. Tampoco tiene comunicación con el ducto pancreático, una sintomatología muy específica y tamaños que pueden ser variables hasta de 7 centímetros en promedio. Y lo último, la neoplasia papilar intraductal mucinosa, que a diferencia de los 3 anteriores, esta se presenta con mayor frecuencia en el género masculino. Masculino y todavía adultos mayores, 60, 70 años.
Este sí tiene comunicación con el ducto pancreático, a diferencia de los tres anteriores que no tenían comunicación con el ducto pancreático. Puede desarrollar pancreatitis, sí, puede desarrollar malignidad también, puede comprometer el ducto pancreático principal, sí, y también puede comprometer las ramas pancreáticas accesorias. Lo habitual es que los tumores quísticos pancreáticos sean estudiados mediante ecoendoscopía, y a través de la ecoendoscopía se realiza la punción y estudio del líquido de estas lesiones quísticas, y vean cómo se puede tener cierta variabilidad el contenido de los tumores quísticos de estas tres lesiones. Aquí está la neoplasia quística serosa, aquí está la tumoración quística mucinosa y la neoplasia papilar intraductal mucinosa. Vean ustedes cómo varía significativamente su contenido. Y acá, sobre todo, tener cierta importancia a estos criterios: mucina, amilasa, CA y glucosa, ya que ellos nos van a decir ante qué tipo de tumoración quística estamos. Por ejemplo, la mucina, es decir, que el contenido líquido de este aspirado es denso, filante, es presente sobre todo en la neoplasia quística mucinosa y en el IPM. El CEA es marcadamente elevado, sobre todo en la mucinosa y también en el IPM. El potencial maligno, claramente, neoplasia quística mucinosa y el IPM. La glucosa puede estar consumida o menor de 50 en la neoplasia quística mucinosa y también en el IPM. Todo esto nos da ciertas características para poder tener el diagnóstico diferencial de estas lesiones quísticas pancreáticas. Esta es una referencia para poder acordarnos sobre todo de la epidemiología de los tumores quísticos del páncreas. Los tumores quísticos del páncreas, y en relación a seroso, mucinoso, sólido pseudopapilar, se presentan generalmente hacia qué sexo o género, femenino. Y acá se dice los tumores de la hija, tumores de la madre y tumores de la abuela. Todo esto correlacionando con la edad del paciente. ¿A qué llamamos el tumor de la hija? Al tumor quístico que se presenta en mujeres, pero mujeres muy jóvenes. Y ese es el tumor sólido pseudopapilar o tumor de Franz. Tumores de la madre, 40, 50 años, la edad media. ¿Cuál es ese tumor? Tumor quístico mucinoso, que es uno de los que tiene gran potencial maligno. En cambio, ¿cuál es el tumor de la abuela? Género femenino, pero edad sumamente avanzada. Los tumores quísticos serosos, los cuales tienen nulo potencial maligno y en los cuales yo puedo ofrecer únicamente la observación de esa lesión. El cistoadenoma mucinoso se presenta en el género femenino casi exclusivamente. Tiene estromo ovárico dentro de su cavidad quística, no se comunica con ninguna parte del ducto pancreático y tiene un alto potencial maligno. Recuerden que si te diagnosticamos un tumor quístico de tipo mucinoso en el paciente, este paciente es quirúrgico. Y aquí aplicamos la ubicación del tumor pancreático. Si el paciente tiene un tumor quístico en la cabeza del páncreas, ¿qué cirugía le hacemos? Huipro. Si el paciente tiene un tumor quístico en el cuerpo cola, que es más frecuente encontrarlo en el cuerpo cola, ¿qué le haremos? Pancreatectomía distal. Aquí no hay duda, paciente con tumor de tipo cistoadenoma mucinoso, quirúrgico. Independientemente del tamaño, independientemente de los síntomas, el paciente es quirúrgico. ¿Por qué? Por el alto riesgo de malignidad. El segundo, el tumor de la hija, es el tumor de Franz o tumor sólido pseudopapilar. Son tumores raros que se presentan en mujeres extremadamente jóvenes y que en la mayor parte de los casos su diagnóstico es de tipo incidental, salvo la masa del tumor de Franz sea marcadamente grande y voluminosa. Debemos tener en cuenta que muchos de estos tipos de tumores al momento del diagnóstico ya pueden ser hasta metastásicos, sobre todo a nivel hepático, debido a la poca sintomatología o la poca alteración laboratorial que se van a presentar. También su ubicación más frecuente es cuerpo y cola del páncreas, y de igual forma, si diagnosticamos imagenológicamente un tumor de Franz o un tumor sólido pseudopapilar de páncreas, el tratamiento es la cirugía. Si está en la cabeza, Whipple; si está en el cuerpo cola, pancreatectomía distal.
Aquí tenemos la neoplasia papilar intraductal mucinosa, la cual sí tiene comunicación con el ducto pancreático, más frecuente en el género masculino, más frecuente en adultos mayores, y que tiene una particularidad. Este también tiene degeneración neoplásica. Un IPMN se puede transformar en un adenocarcinoma ductal de páncreas. Por tanto, el tratamiento también es cirugía. Si el IPMN, esta tumoración quística, está ubicada en cabeza de páncreas, si está ubicada en cuerpo cola, pancreatectomía distal va a ser su ubicación. Y para finalizar, este dibujito me parece interesante, que habla de la neoplasia quística serosa, ubicada más en cuerpo cola del páncreas, epidemiología más en mujeres, más en pacientes de edad de 60, 70 años, es decir, adultos mayores, y como particularidad no requiere tratamiento quirúrgico, salvo sean sintomáticos. Yo diagnostico imagenológicamente y por ecoendoscopía un cistoadenoma seroso, la pregunta que debemos hacernos es: ¿el paciente es sintomático o asintomático? Si el paciente es asintomático, no se toca. Si el paciente es sintomático, como por ejemplo dolor, ictericia y obstrucción de duodeno, esas serían las únicas condiciones que harían que el paciente se opere. Muy diferente en los tres casos anteriores, Franz, mucinoso e IPMN, que se operan ¿por qué? No solo por sintomáticos, se operan porque eso se va a transformar en cáncer. Ahí sí tiene indicación claramente por degeneración maligna. Acá no, acá es simplemente si es sintomático. Si son asintomáticos, lo dejen ahí, observación únicamente. Listo, con esto hemos terminado la